Bueno, vamos a dar comienzo a esta es la última mesa de la tarde, sí. Ya, ¿verdad? Vale. La mesa se titula Conflictos éticos y jurídicos en la inteligencia artificial aplicada a la salud dentro de esta tercera semana de la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial ya ha empezado a formar parte de nuestra vida diaria y también de nuestra práctica médica, no solamente por métodos diagnósticos o nuevas herramientas que vamos usando, o incluso en programas capaces de ir ya grabando nuestra entrevista clínica con el fin de que el médico pueda mirar a la cara al paciente y no tenga que estar continuamente escribiendo. Yo creo que eso es un avance, por lo menos, para mantener la relación médico-paciente, aunque después nos interroguen, ¿no? Entonces van a surgir preguntas muy complejas sobre responsabilidad profesional, responsabilidad jurídica, y a lo largo de esta sesión, pues yo creo que nuestros invitados nos van a ayudar a reflexionar sobre esos temas y vamos a hablar de inteligencia artificial desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, nos acompaña la profesora María José Parejo Guzmán, que es profesora titular acreditada y catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es directora también de la Cátedra Fundación Antonio Guerrero de Atención a la Diversidad Funcional de Menores y Jóvenes de la Universidad Pablo de Olavide. Ella va a abordar los avances científicos y la inteligencia artificial en el ámbito del derecho a la salud. A continuación, escucharemos a don Manuel Pérez Sarabia, secretario general técnico y letrado del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, que va a compartir su experiencia práctica sobre su ponencia sobre la situación jurídica actual de la inteligencia artificial con finalidad sanitaria. Posteriormente, contaremos con la intervención de la doctora María Isabel Moya García, que es vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios de Médicos de España, especialista en radiodiagnóstico y trabaja en la actualidad en el área de patología mamaria del Hospital General Universitario de Alicante y es coordinadora de los asuntos de transformación digital del Consejo General y que nos va a ofrecer una visión sobre los desafíos éticos y legales de la inteligencia artificial. Y finalmente intervendrá el profesor don Manuel Eugenio Dorado Ocaña, que es profesor titular de la Universidad, adscrito al Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Facultad de Medicina de Sevilla. Es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla y actualmente es decano provisional de la Facultad de Medicina. Ha trabajado en aspectos de innovación educativa, realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta e inteligencia artificial, aplicada a la docencia, que nos hablará sobre la inteligencia artificial en medicina, aspectos éticos en la formación y ejercicio profesional del médico del futuro. Cada ponente dispone, voy a ser aquí durísima, 15 minutos exactos para hacer su exposición, tras lo cual pues abriremos un debate para que podamos interactuar con los ponentes. Así que cuando quieras, María José. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, gracias en primer lugar a la organización de la ya tercera semana de la inteligencia artificial por la invitación a participar en las mismas que me han cursado. Y no voy a perder tiempo porque como vamos tan justitos, comenzaré señalando que estudio el tema de la inteligencia artificial y sus implicaciones en el ámbito de la salud desde hace ya tiempo y que he impartido varias conferencias, charlas y sesiones sobre el tema tanto en España como fuera de nuestro país. Hace poco, concretamente, estuve con mi maestro, con el profesor Contreras, con el profesor David Cobo, que nos acompaña también de la Pablo de Olavide en México, en fin, en distintos países, porque, como sabemos todos, pues nos encontramos hoy en un momento de transformación profunda. La inteligencia artificial ha llegado a todos los ámbitos y, como no podía ser de otra forma, al ámbito sanitario. Los avances científicos y de manera particular la inteligencia artificial están generando no solo nuevas posibilidades clínicas y de gestión de la salud, sino también importantes retos jurídicos. Están impactando en este ámbito en el sentido de que están cambiando la forma en que se entiende y se garantiza el derecho a la salud de varias maneras, ya que los avances científicos y tecnológicos, por una parte, están redefiniendo la manera en que se garantiza este derecho y la inteligencia artificial se ha convertido, de otra parte, en una herramienta clave en esta transformación. En esta situación, la pregunta que guiaría esta intervención o nuestra reflexión es cómo puede el derecho garantizar que la innovación tecnológica y, concretamente, la inteligencia artificial se implemente respetando los derechos fundamentales de las personas, especialmente el derecho a la salud. Derecho a la salud, que es un derecho humano fundamental reconocido por organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, que incluye el acceso a servicios médicos, condiciones de vida saludables y protección frente a enfermedades.
Vamos a comenzar con los avances científicos y su impacto en el derecho a la salud. En los últimos años la medicina ha experimentado un cambio radical gracias a avances como, tenemos ahí los tres más importantes, la existencia de una medicina personalizada y de precisión. En este ámbito, la existencia cada vez más de innovaciones tecnológicas en medicina, como tratamientos personalizados, herramientas de diagnóstico avanzado o terapias innovadoras. Ejemplo de todo esto serían las terapias genéticas para corregir mutaciones responsables de enfermedades hereditarias y las terapias dirigidas para el cáncer que aumentan la efectividad y reducen efectos secundarios. En segundo lugar, la existencia de tecnologías de diagnóstico avanzado. Hablamos aquí de innovaciones tecnológicas como la imagenología avanzada, máquinas de resonancia magnéticas, el PET. Todo ello permiten diagnósticos más precisos y tempranos en estadios iniciales, por ejemplo, en enfermedades como el Alzheimer, el cáncer de mama, por ejemplo, que está ahora tan, desgraciadamente. Y en tercer y último lugar, la actual producción de medicamentos acelerada. Aquí hablaríamos del uso de plataformas computacionales para diseñar medicamentos que está reduciendo el tiempo y el costo de los ensayos clínicos. Ejemplo de esto es lo que desgraciadamente vivimos con la pandemia de la COVID-19, con la creación aquella tan acelerada que hubo de las vacunas de ARN. Entonces, como vemos, estos avances permiten diagnósticos más precisos, tratamientos adaptados a perfiles genéticos individuales y seguimiento predictivo de enfermedades. Sin embargo, estos desarrollos plantean desafíos jurídicos inéditos. Por ejemplo, la medicina personalizada requiere almacenar, procesar grandes cantidades de datos sensibles del tema de la salud, lo que genera cuestiones sobre privacidad, consentimiento informado y seguridad de la información. También la neurotecnología, por su parte, abre debates sobre la autonomía personal y la protección frente a intervenciones invasivas o monitorización cognitiva. Podemos decir que el derecho debe equilibrar la innovación científica con la protección de los derechos fundamentales, asegurando así que los pacientes no se conviertan en meros sujetos de prueba de nuevas tecnologías. Pasamos entonces a las aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario. La inteligencia artificial en el campo de la salud consiste en la aplicación de algoritmos y técnicas que tratan de imitar facultades de la inteligencia humana de manera que sea posible crear herramientas capaces de aprender a partir del análisis de gran cantidad de datos acumulados, de los que extraen conclusiones de manera autónoma, contribuyendo a la resolución de problemas complejos de salud. Entre las aplicaciones más destacadas de la inteligencia artificial nos encontramos con las tres que tenemos en la presentación: la inteligencia artificial diagnóstica y predictiva, algoritmos, como ya se ha comentado aquí, capaces de analizar imágenes médicas, datos clínicos y genéticos para detectar patologías con una precisión creciente; inteligencia artificial asistencial y para gestión hospitalaria, robots y asistentes virtuales que optimizan procesos desde la programación de cirugías hasta la monitorización de pacientes críticos e incluso la predicción de demandas de camas hospitalarias. Y, en tercer y último lugar, la inteligencia artificial en farmacología y salud pública. Serían los algoritmos que predicen interacciones farmacológicas, identifican patrones de propagación de epidemias u optimizan la logística de suministro de medicamentos. Lo que sí, a pesar de sus beneficios, también hay que mencionar que estas aplicaciones plantean riesgos legales importantes: sesgos algorítmicos, errores en diagnóstico, responsabilidad civil ante daños y la necesidad de garantizar la transparencia y explicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial. Llegados a este punto, permítanme una licencia, y es que no puedo dejar de referirme a un tema que ha impregnado mi carrera académico-investigadora desde hace 20 años, como es la cuestión de la eutanasia. Me voy a permitir, teniendo aquí a mi compañero José María, que ha sido miembro de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia en nuestra comunidad autónoma desde sus comienzos, como vocal médico, yo como vocal jurista, hemos compartido, y me voy a tener el atrevimiento de hablar un poquito sobre el tema. La eutanasia o acción eutanásica, que aún a día de hoy no acaba de ser definitivamente definida por la doctrina y por la jurisprudencia, aunque parece que poco a poco van existiendo algunos consensos respecto a que dicha figura, a la hora de su tipificación como delito, o precisamente lo contrario, su no tipificación está muy pronta y muy cercana, es interesante, y ustedes se preguntarán por qué les hablo de ella en esta intervención sobre la inteligencia artificial, y es porque es una acción muy importante en el
el ámbito de la salud, respecto de la cual la inteligencia artificial va actuando de manera muy rápida. Voy a hacer una breve referencia. Como ustedes saben, en España, por fin, tenemos una ley de 2021, la LORE, la Ley 3/2021, de 24 de marzo, sobre el tema. Dicha ley, como todas las regulaciones de la eutanasia en el derecho comparado, pues opta por un modelo medicalizado de la prestación de ayuda para morir, incluido en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, en el cual el tratamiento que genera la muerte del paciente no es controlado por nadie más que los médicos. Se habla en la ley de un médico responsable, de un médico consultor y, por supuesto, también de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia, que se constituirá en cada comunidad autónoma del territorio español. Como les decía, pues aquí tienen ustedes a 2 miembros de la de Andalucía. Entre las primeras labores de la LORE se exige que la profesión médica valore, el médico responsable en este caso en primer lugar y luego el médico consultor, si el paciente cumple el llamado contexto eutanásico que define la LORE como una situación de padecimiento grave, crónico, imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables. Y bien, la cuestión está en que poco a poco se está comprobando cómo, para ayudar a esa valoración, la inteligencia artificial puede registrar, ordenar y establecer algoritmos en los que estén presentes las constantes biométricas o datos objetivos de la salud del paciente, pero también se interrelacione con otros datos subjetivos del mismo registrados en su historial médico, para conocer o no si es viable la prestación de ayuda para morir en un caso concreto. La cuestión está en: ¿podrá esta inteligencia artificial sustituir el criterio humano del médico y de la comisión, que finalmente está formada por médicos y por juristas hombres? Bien, yo soy bastante escéptica a que así pueda ser. No estoy del todo segura ni de acuerdo en que puedan ser utilizados éticamente esos algoritmos de que hablamos de la inteligencia artificial en el ámbito médico para determinar si una persona es susceptible o no de recibir un tratamiento como la prestación de ayuda para morir. Y estoy segura de que el ritmo al que cabalga la inteligencia artificial en un futuro no contemplado por la LORE y no muy lejano, estos algoritmos podrán llegar incluso a sustituir en este ámbito tan delicado no solo a la figura del médico responsable, sino a la propia persona solicitante de la prestación de ayuda para morir. Con lo cual, yo soy de la opinión de que, por supuesto, inteligencia artificial sí, pero para determinadas cuestiones, más de organización documental, de ayuda a través de la posibilidad de creación de esos algoritmos de que hablamos, que puedan calibrar el contexto eutanásico de los pacientes, acopio de datos de las memorias médicas de los pacientes, archivo, estructuración, organización y utilización mejor y más rápida, con una capacidad muy superior a la humana de determinadas cuestiones, pero ya está. En mi opinión, la labor del médico responsable, la labor del médico consultor, de la comisión, deberá ser imprescindible porque no puede ser sustituida por ninguna aplicación de inteligencia artificial en este ámbito tan delicado. En esencia, la convergencia entre avances científicos e inteligencia artificial está llevando a un modelo de salud más preventivo, personalizado y accesible, pero, sin embargo, también exige una adaptación continua de los sistemas legales, éticos y sociales para garantizar que esos beneficios lleguen a todos de una manera equitativa. Vamos a pasar entonces a las novedades jurídicas y a los marcos regulatorios en este ámbito. El marco jurídico europeo y global está intentando ponerse al día de manera acelerada con estas transformaciones de la inteligencia artificial y destacan 3 áreas fundamentales. En el ámbito europeo, el reglamento, bueno, que todos conocemos, 2024/1680, conocido como el IA Act, que constituye el primer marco legal integral para la regulación de la inteligencia artificial. En segundo lugar, también en el contexto europeo, la creación y regulación del European Health Data Space, también de 2024, que establece un marco innovador para la interoperabilidad de datos sanitarios y mejora el control del paciente sobre sus datos. Y, en tercer lugar, como no podía ser de otra forma, para los juristas, pues la jurisprudencia, porque los tribunales están empezando a abordar casos relacionados con el uso de la inteligencia artificial en la salud. Y aquí destaca, en primer lugar, el debate sobre la responsabilidad en diagnósticos asistidos por inteligencia artificial. ¿Quién responde? El profesional sanitario, el hospital, el desarrollador del algoritmo y, en segundo lugar, también la cuestión del consentimiento informado digital, que está siendo objeto de análisis, reconociendo que la complejidad de los sistemas de inteligencia artificial exige una comprensión adecuada por parte del paciente para que el consentimiento sea válido.
Estas novedades muestran que la regulación no solo busca fomentar la innovación, sino también garantizar equidad, seguridad y protección de derechos fundamentales en un contexto altamente tecnológico. Vamos concluyendo con una serie de retos y perspectivas futuras, fundamentalmente en 3 ámbitos. Hablar en primer lugar de una gobernanza ética y multidisciplinar. Aquí señalar que la inteligencia artificial en salud, como no podía ser de otra forma, requiere colaboración entre juristas, médicos, ingenieros y bioeticistas para desarrollar políticas que equilibren innovación y derechos fundamentales. En un segundo ámbito, en segundo lugar, mencionar que debemos aspirar a una regulación flexible y adaptable. El ritmo de la innovación científica exige marcos jurídicos que puedan actualizarse rápidamente, evitando lagunas legales y respondiendo a riesgos emergentes. Y, por último, en relación a la transparencia y la responsabilidad, señalar que garantizar la trazabilidad de las decisiones algorítmicas y la rendición de cuentas frente a pacientes y autoridades es esencial para mantener la confianza pública. Por tanto, a modo de conclusión, pues señalar en primer lugar que los avances científicos y la inteligencia artificial, como hemos señalado, presentan enormes oportunidades para la salud, pero también numerosos desafíos jurídicos sin precedentes. En segundo lugar, que es fundamental garantizar que estas innovaciones sean éticas y accesibles para todos. En el ámbito de la salud global, la inteligencia artificial debe utilizarse como una herramienta que permita universalizar el acceso a servicios médicos de calidad. En tercer lugar, el derecho tiene un papel central para asegurar que estas tecnologías se implementen de manera responsable, ética, segura, es decir, seguir avanzando en esa seguridad y en la protección de los datos, protegiendo el derecho a la salud y los derechos fundamentales de las personas. Y, por último, la necesidad de elaborar códigos de conducta internacionales que amparen las bases de datos de manera que se facilite el compartir y acceder a la información que alimente este tipo de herramientas, optimizando los recursos y que a la vez sea garantista respecto a la protección de los derechos de los sujetos. Pues, bueno, nada más. Muchas gracias. He intentado ser lo más ágil, rápida y breve posible. Y muchas gracias. Muchas gracias, María José, por explicar todos los desafíos jurídicos que vienen por delante. Tiene ahora la palabra don Manuel Pérez Sarabia. No, ya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al decano de Derecho por contar conmigo siempre. Esta que es mi casa, donde me he formado y todavía me sigo formando, y que siempre me hace una especial emoción estar aquí y me siento muy, muy feliz y muy emocionado, es la palabra. Y también muchas gracias a mi Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, representado aquí por nuestra secretaria general, que también estoy muy agradecido porque parece como pasa el tiempo, pero parece que no. Dentro de poco, hace media vida que estoy también con los médicos, y para mí siempre ha sido un motivo de orgullo y un honor poder estar con la profesión médica, y un privilegio. Así que muchas gracias por contar conmigo y por vuestra confianza. Me toca hablar de un poco en desarrollo también de lo que ya ha dicho María José, del ámbito jurídico en los sistemas de inteligencia artificial. Yo voy a hacer una pequeña reflexión sobre la parte práctica de aplicación en el ámbito de la inteligencia artificial sanitaria, en lo que es la aplicación jurídica. En segundo lugar, voy a tratar muy brevemente un poco los riesgos fundamentales. En tercer lugar, voy a hablar de la responsabilidad profesional, que, como ha dicho antes mi compañera, que es una de los caballos de batalla y de las cuestiones que más preocupan a la profesión médica. Y al final voy a hacer una pequeña reflexión muy particular, digo muy particular porque sé que muchos compañeros juristas no están de acuerdo con lo que yo voy a plantear, pero bueno, yo la digo aquí para que sirva también de debate, y bueno, que cada uno plantee su opinión al respecto, o lo que se considere, ¿no? La primera cuestión que hay que decir, que nosotros empezamos estudiando el marco regulatorio de la inteligencia artificial en el año 2020, con la pandemia del COVID. Hay que reconocer que antes no nos habíamos metido como abogados de los colegios de médicos en esta cuestión, porque no se planteaba, pero con el tema de las radiografías de los pacientes de COVID nos hicieron varias consultas. También con la telemedicina empezamos y nos obligaron a estudiar, a ponernos a hacer una serie de declaraciones, a hacer un trabajo de fondo que nos obligó a ponernos con esta cuestión, que la verdad que a la postre, pues fíjate dónde estamos hoy, qué importante y qué interesante, ¿no?
Y lo primero que yo encontré al estudiar aquello fue para mí una enorme sorpresa que yo era inesperado y desconocido, y era que el Reglamento Europeo 745 de 2017 de productos sanitarios dice que todos los dispositivos, equipos o sistemas de software informático que se usen para el diagnóstico, para tratamiento, con una finalidad sanitaria en definitiva, se consideran productos sanitarios. Aquello, después de darle muchas vueltas, mirarlo por delante y por detrás, buscar, porque no había mucho trabajado sobre este tema, pues nada, tuvimos que decirlo, y hay que decir que ha sido una tónica general en estos años las caras de póker de aquellos a los que tú le decías esta cuestión, que la inteligencia artificial era un producto sanitario. Te miraban con cara de decir, bueno, no había respuesta, un silencio absoluto, una cosa que te obligaba otra vez a rebuscar, a tener que hablar con gente, y dices, oye, este tema, ¿cómo es que nadie lo ha tratado antes? Nadie te respondía nada. Así ha sido durante estos años. Hasta que yo creo que han sido a partir del reglamento de la inteligencia artificial cuando realmente se está tomando un poco de conciencia. Ha habido algún autor, joven sobre todo, Le Caroz, también Palma Ortigosa en Valencia, por cierto, Maribel, gente muy buena ligada a la cátedra del profesor Lorenzo Cotiño, que han desarrollado y han trabajado un poquito este tema y han sido un poco los pioneros y en este tema también en trabajar, pero muy poco y muy someramente. Yo hice un trabajo de campo en su momento que he ido más o menos repitiendo de una manera un poco investigadora personal, llamando a la agencia de medicamentos y productos sanitarios, también mirando las memorias anuales, a ver cuántos productos de inteligencia artificial había registrado. No hay ningún producto de inteligencia artificial. Hoy ha dicho aquí Javier Montero que han aprobado un producto de inteligencia artificial sanitaria esta semana, que me ha gustado mucho saberlo. Hoy, ¿no? Hoy. Pero incluso yo he llamado allí, he hablado con algún técnico que, por cierto, me han atendido fantásticamente bien, y me han dicho, no, de inteligencia artificial no tenemos nada. Me sigue extrañando, ¿no? Hay que tener en cuenta que el reglamento de 2017 de productos sanitarios no es el primero que dice que los software informáticos son productos sanitarios. Ya la directiva de 1993, la 42 de 1993, decía que los sistemas de software sanitario que tienen finalidad sanitaria son productos sanitarios. Es decir, que es algo ya antiguo. Nos podemos remontar incluso un poquito más atrás, pero por ser muy, muy riguroso, como mínimo desde 1993, cualquier sistema informático, software informático, que la inteligencia artificial es software informático, son productos. Entonces no hay. Hay que decir que a día de hoy hay más de 1.200 productos de inteligencia artificial registrados en la FDA, en la Federación Americana que hace como la Agencia Española de Medicamentos, pues en Estados Unidos, que ya conocéis todos, ¿no? O sea, 1.250 en Estados Unidos. Aquí incluso hay noticias y algún artículo de retirada del mercado de productos de inteligencia artificial por riesgos que se han generado en la monitorización posterior de los sistemas, ¿no? Es un tema que es interesante para investigar y abundar un poquito. Esto nos lleva a una cuestión, ¿no? La calidad de productos sanitarios de estos sistemas conlleva una evaluación de conformidad. Una evaluación de conformidad que, como todos sabéis, lleva una serie de requisitos, evaluación de riesgo, estudios clínicos, estudios incluso post-comercialización del producto con un seguimiento durante toda la vida del producto. Es decir, cuando a mí alguien me dice que están utilizando sistemas de inteligencia artificial, digo yo, bueno, no está legalizado, salvo una excepción que establece el artículo 5.5 de este reglamento en caso de administraciones públicas. O sea, los productos tienen que hacer los mismos requisitos que un producto desarrollado en el ámbito privado, únicamente que certificado dentro de esa administración pública podría tener validez, con una serie de condiciones que no es nada fácil. Pero bueno, no hay una certificación como tal de esos productos sanitarios, ¿no? De evaluación de riesgo, seguimiento, como ya os digo. Y eso le va a dar un marcado de la Comunidad Europea que al final va a ser la garantía de nuestros médicos. Y ahora vamos a enlazar con la siguiente parte. Hay que decir que el reglamento de la inteligencia artificial, que acá el 1698, recientemente publicado, bueno, ya va a hacer casi más de un año, que pasa el tiempo volando. A mí me encantó, porque como todo el mundo me ponía esa cara de extrañeza, yo decía, bueno, a ver qué dice ahora el reglamento, ¿no? Y viene el reglamento y dice en su artículo 43, efectivamente, dice, oiga, no, cuando haya productos que estén armonizados, haya normativa armonizada, se dice, en la Unión Europea, que ya tengan sistemas de evaluación de conformidad por autoridades notificadas, en España la Agencia Española de Medicamentos, nos remitimos a esa normativa. Y se seguirá esa normativa para esos productos de inteligencia artificial. Por lo cual yo toqué palmas, porque yo era como un indio allí, que nadie me veía, nadie me entendía. Y digo, pues mira, no tenía yo tan poca razón, ¿no? Y lo que viene a decir este reglamento de respecto a que como ya sabéis, que los sistemas de inteligencia artificial que afectan a la seguridad, a la salud, los derechos fundamentales son de alto riesgo, y añade una serie de medidas más de seguridad a lo que ya pide el reglamento de productos sanitarios, ¿no? En síntesis, el reglamento de productos sanitarios se encarga de la eficacia y la seguridad,
y podríamos decir que aquí incluye una serie de requisitos más en la evaluación relacionados principalmente con la fiabilidad, la confianza que generan esos sistemas. Y añade cuestiones de ciberseguridad, cuestiones de la reserva de humanidad tan importante, la revisión humana, añade la aplicabilidad, que hoy ha salido en varios de los ponentes, ¿no? Esa aplicabilidad tan importante. ¿Por qué añade estas cuestiones? Precisamente por los riesgos que tienen los sistemas de inteligencia artificial. Es necesario que el profesional sanitario que los vaya a poner en aplicación, lo ha dicho antes el doctor Trujillo, no solamente esté informado de cómo funciona ese procedimiento, sino que por la autonomía de la voluntad del paciente, por la libertad del paciente, tiene que poder explicárselo al paciente, y el paciente tiene que saber qué se ha utilizado un sistema en su salud y cómo funciona ese sistema, ¿no? Y esto es un elemento, diríamos, esencial y primordial en el tema de la inteligencia artificial aplicada en salud. La información, la trazabilidad, los estudios de impacto, dice que tiene que tener una monitorización durante todo el proceso de vida del sistema de inteligencia artificial de productos sanitarios. Y esto no es optativo, o sea, esto es una exigencia legal. Entonces, vamos a entrar en la segunda parte, la parte de los riesgos, ¿no? A mí me da un poco de apuro de hablar de esto, porque realmente en nuestra práctica del día a día es maravillosa la inteligencia artificial, para cualquier usuario del día, es maravilloso. Y además, antes había muchos fallos. Yo me acuerdo una vez para un juicio que miré y se inventó un Real Decreto, que yo digo, este Real Decreto que no lo conozco, un tema que yo trabajo mucho, y entonces me puse a inventar, me he inventado. Si yo no hago la labor de cotejar, esos fallos cada vez ocurren menos, ¿eh? Porque yo estudio, porque antes uno ahí a grosso modo, cuando uno tiene un criterio formado, sabe lo que tiene que discriminar. Sigue mejorando mucho, pero a pesar de todo tiene esas alucinaciones que antes han salido, que a mí eso de alucinaciones me encanta, por cierto, porque es como cuando un paciente ve en el doctor, me da la sensación, ¿no? En el doctor Google ve, dice, mete algo, me pasa esto, te vas a morir mañana, ¿no? Después lo lleva al médico, esto está chalado, no te va a pasar nada, ¿no? Pues yo creo que a la inteligencia artificial le pasa algo parecido, ¿no? Coge un montón de información, ve aquello y te da su deducción, pero es una alucinación, no es real. Por eso es tan importante el criterio técnico final, ¿no? Entonces yo veo que hay como dos vías paralelas, ¿no? Por un lado tenemos esa ilusión que tenemos en el sistema de inteligencia artificial, lo que se ha hablado aquí, lo que mejora, que es una realidad objetiva, o sea, es indiscutible. Pero después hay, como en esa autopista, hay un muro de cristal y al otro lado está una cantidad de literatura, de riesgo, de los sesgos, las alucinaciones, de peligro, de discriminación que están ahí, y la regulación. Y se están viendo el avance maravilloso, pero por el otro lado está eso que no se está cumpliendo. Y esos riesgos están ahí. Entonces, eso crea una dicotomía ahí en el ámbito de los riesgos que es preocupante, ¿no? Y a los médicos, pues lógicamente les preocupa esto. Entramos en la tercera parte, que son las responsabilidades. Vamos a ver. El Tesla, yo digo el Tesla porque creo que es el único vehículo, no sé, supongo que habrá más, ¿no? Pero el más conocido, que puede conducir automatizadamente, ¿no? Automáticamente mediante el sistema, se para, aparca y funciona bien. Aquí en España creo que no están autorizados esos sistemas, pero en algunos países que creo que sí. Es muy raro que cometa un error, puede cometer un error. Pero si tú, en un país donde esté autorizado, esté legalizado todo el procedimiento, comete un error, ¿de quién es el error? ¿Del conductor? O sea, ¿de quién es la responsabilidad indemnizatoria, culpabilística? ¿De quién es? La responsabilidad es del fabricante, del distribuidor, porque está legalizado, ha habido un fallo en la informática. Pero ¿qué pasa si ese producto de vehículo a motor no está legalizado? ¿De quién va a ser la responsabilidad del que está utilizando ese producto sin legalizar? Pues del conductor. ¿Quién es el conductor en los procesos de inteligencia artificial médica, con finalidad médica? El médico. Entonces, es importante que los médicos sepan que si utilizan sistemas de inteligencia artificial tiene que estar legalizado conforme al nuestro sistema jurídico español. A mí me gusta clasificar la responsabilidad de los médicos, al final es lo mismo, pero hay tres enfoques bien diferenciados, que los tres forman uno solo, pero los tres son importantísimos. Primero, responsabilidad como competencia. La competencia de los médicos está clara en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la 44/2003, diagnóstico, terapéutica, tratamiento, rehabilitación, enjuiciamiento, pronóstico. Aparte de la Ley 41/2002, la información y la coordinación del paciente y la coordinación de los procesos asistenciales. El médico es responsable de esas competencias. Esas son responsabilidad, competencia exclusiva, excluyente del médico. Aquí el doctor José María Domingo sabe perfectamente que yo he defendido siempre mucho la figura del médico es responsable, pero esa figura, como responsable del proceso asistencial, de la información del paciente, si se nos da al médico responsable, estamos perdidos, porque todos necesitamos que un médico nos dé la mano. Ese médico que estamos hablando ahora, algorítmico, que utiliza la inteligencia artificial, que dice, yo no me voy a mojar aquí, ¿quién dice que no al sistema de inteligencia artificial? Pues ahí viene la segunda parte, ¿no? Que es la responsabilidad. Hemos dicho competencia,
la responsabilidad ética, que es la deontología médica, la ética profesional, que es la parte vocacional del médico. Para mí esa es la faceta más importante de la responsabilidad médica, la parte deontológica, porque es la que el médico va a decir, yo me aparto de lo que me dice el sistema de inteligencia artificial. ¿Por qué me aparto? Pues bien porque no está bien explicado, porque no entiendo el sistema, o bien porque yo clínicamente no estoy de acuerdo. Pasa y debe de pasar. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con el problema de los contratos programas, que estamos ahora otra vez enredados, que otra vez las limitaciones terapéuticas están un poquito, van subiendo otra vez de tono? Sí, dice el médico, oiga, o los usos compasivos de medicamentos. Yo considero que este medicamento puede tener un uso para una aplicación que no está en ficha técnica. ¿Eso quién lo hace? Eso lo hace el médico. Pero para eso necesitamos médicos, nuestros médicos, los médicos responsables y vocacionales. Hay que tener cuidado con todo esto. No nos vayamos a cargar los médicos, no nos vamos a tener médicos que no puedan apartarse de lo que diga la aplicación de inteligencia artificial, porque los perjudicados vamos a ser los pacientes médicos, todos los pacientes. Eso es la más importante de las tres responsabilidades. Y por último está la responsabilidad culpabilística. La responsabilidad culpabilística, que es la deontológica, sancionadora o administrativa en la empresa, puede ser la penal o puede ser la civil. En esta responsabilidad hay un elemento muy importante, que nos va a enlazar con la última parte de la reflexión que yo quería hacer, que todo el mundo no está muy de acuerdo con esta cuestión. Esta cuestión es que hay un reglamento de productos defectuosos del año 2004 de la Unión Europea, ¿no? Un reglamento que ha derogado parte de la normativa anterior, que era bastante antigua, mantiene también la parte de la normativa de consumo de usuario, pero este reglamento introduce cosas importantísimas. Para empezar, amplía el espectro, el amplio de responsables de los productos, no solamente de inteligencia artificial sanitaria. Bueno, introduce la inteligencia artificial expresamente, el software informático como producto, eso es importante. Segundo, amplía el espectro e introduce fabricantes, proveedores, distribuidores, importadores, porque antes había un producto defectuoso y uno se la veía canuta para localizar quién era responsable. Hoy en día ese reglamento ayuda muchísimo a que haya un responsable para indemnizar. Después invierte la carga de la prueba que se llama en derecho, que es que dice, oiga, usted me tiene que probar que ese defecto, que ese defecto está justificado por algún motivo, me tiene que explicar cómo funciona ese sistema, ese producto, me lo tiene que explicar, la obligación es suya, no del usuario o del paciente en nuestro caso. Eso es muy importante porque es una prueba salvo prueba en contrario. Él tiene que probar que lo ha hecho bien. Y después hace una responsabilidad prácticamente, objetiva. Es decir, hay un daño por un sistema, en nuestro caso estamos hablando de un producto de inteligencia artificial y hay que indemnizar. Hay que indemnizar porque ha habido un daño. Eso es importante también para dar tranquilidad en la responsabilidad. Y ya por último enlazo con la parte de la reflexión final. Vamos a ver. Hay una cosa que le llaman doctrinalmente el efecto Bruselas, que es la normativa que antes se ha puesto de manifiesto aquí, ¿no? Que decía Javier Montero también, que es verdad que parece que es un freno al desarrollo competitivo. Yo me acuerdo que hubo una comunicación sobre inteligencia artificial y telemedicina que a mí me llamó mucho la atención de la Unión Europea, creo que fue del año 2020, que decía literalmente, había que competir con China, y nombraba a China. Yo aquí digo, esto es impresionante, o sea, que la Comunidad Europea diga con esa libertad que tenemos que competir en estos sistemas en el desarrollo económico, o sea. Y ahora nos encontramos con una normativa muy garantista, entre ellas el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, pero, ojo, y aquí es donde no está todo el mundo de acuerdo, que cuela todo. Es cierto que dice, oiga, mucha proactividad, mucha gestión de riesgo, muchos controles, mucha indemnización, totalmente nivel de riesgo alto, ojo, responsabilidad de todo el mundo aquí, proveedor aquí pilla a todo el mundo como haya un error, muy bien regulado, pero cuela todo. Y esto está relacionado también con el COVID. Y ahora hay una sentencia que es de Extremadura, no ha llegado al Tribunal Supremo, que es muy interesante porque habla del principio de solidaridad, frente al principio de precaución. En Europa hemos tenido, en general, lo que se llama el principio de precaución, que era prohibir el riesgo, eliminar el riesgo. Relaciones laborales, eliminamos el riesgo. Si no lo podemos eliminar, hay que tener protección de datos, eliminamos el riesgo. Aquí no se ha dado un dato, sino un consentimiento expreso del paciente. Eliminamos precaución, principio de seguridad. Y ahora de pronto estamos pasando a una normativa que habla del principio de solidaridad. ¿Por qué? Dice esta sentencia de Extremadura, que no digo que esté mal, no digo que esté mal, digo que hay que pensar esto, ¿no? Dice la sentencia de Extremadura que como la vacuna era un bien común, era necesaria, sabíamos que había unos riesgos de la vacuna, había unos eventos adversos, pero que la sociedad teníamos la obligación de asumir ese riesgo colectivamente por un interés superior, porque hacía falta hacer una inmunidad de grupo, que gracias a Dios muchos estamos aquí seguros, porque si no hubiera habido esa inmunidad, pues seguramente no hubieran sido las cosas como han sido,
Pero decía, hay un riesgo. La sociedad tiene que asumir que hay unos riesgos, hay que asumirlo y vamos a indemnizar cuando haya. Eso es un cambio de paradigma absoluto del principio de precaución al principio de solidaridad. Y el espacio europeo de protección de datos es el ejemplo máximo de eso. Antes no se daba un dato, datos de salud súper protegidos, no. Hoy los datos de salud son de todos. Es interés público, pero que no digo que esté mal, que me parece bien. Pero ojo, y yo ya como cierre de toda esta reflexión, ¿no? Que yo digo porque yo digo que esto está bien, ¿no? Pero ojo con la dignidad individual de la persona. Es decir, tenemos un sistema, seguimos teniendo un sistema antropocéntrico. O sea, el ser humano, la persona, es el centro de la normativa en la Unión Europea, afortunadamente, todavía. Pero que ese interés colectivo hay que tener cuidado, que la balanza se puede... esos intereses colectivos, porque mira, hay una cosa, ya termino, que dice que no me gusta nada el Reglamento Europeo del Espacio Europeo de Datos. Habla de investigación, pero habla de estrategias políticas. O sea, dice, se puede justificar la cesión de datos pseudonimizados ni anonimizados por estrategias políticas. ¿Y ese cajón desastre qué es? ¿Qué concepto más indeterminado? Que no se nos olvide que las crisis más grandes de la historia han sido lideradas por estrategias políticas, aprobadas, con más trampa o menos trampa, pero aprobadas en Congreso. Y bueno, yo dejo ahí mi reflexión y quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión. Muchísimas gracias y perdón si me he extendido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel. Yo creo que nos ha dejado muy claro todos los riesgos legales a los que nos enfrentamos. Bueno, le damos la palabra a la doctora María Isabel Moya, que tiene 2 minutos menos porque se los ha robado Manuel. ¿Vale? Perdón. Vale. Bueno, pues corriendo, doy las gracias al Consejo Andaluz de Colegios de Médicos de Andalucía, aquí representando Mercedes, la presidenta de Huelva, y a Manuel también, que fue el que me llamó para estar con vosotros, yo encantada de la vida, y sin más voy a empezar. A mí me pidieron que hablara de los conflictos éticos y jurídicos de la inteligencia artificial aplicada en salud, y muchas de las cosas que yo voy a decir ya se han comentado, evidentemente, porque no se puede hacer una charla de inteligencia artificial sin comentar los desafíos que esta herramienta y que esta transformación digital en salud nos depara. Charles Darwin, ya en su teoría de la evolución de las especies, dijo que no sobreviviría la más fuerte, ni siquiera la más inteligente, sino la que mejor se adaptara al cambio, la que mejor se enfrentara a las necesidades que cambian socialmente. Y esto es lo que nosotros tenemos que cambiar y lo que nos espera. Los retos éticos y jurídicos a los que nos enfrentamos vienen condicionados por esos cambios sociales y hacia dónde va la sociedad, que enlaza perfectamente con la reflexión que hacía Manuel ahora mismo. La medicina y la sociedad en general, pues la medicina no es ajena, ha experimentado varias revoluciones desde que existimos. Primero fue la revolución de la caza, después la revolución agrícola, para pasar a la revolución industrial y para estar hace poquito en la cuarta revolución, en la revolución 4.0, que es la de la sociedad de los datos, de la interoperabilidad, de la supercomputación, en fin, de los sistemas de información. Pero ahora ya no estamos ahí, ahora estamos transitando hacia la sociedad que se denomina 5.0, que es que utilizando esos sistemas de información, esos datos, esas herramientas digitales, las vamos a tener que poner al servicio del ser humano. Por eso ahora enlazaré después con uno de los retos que siempre se plantean de si vamos a ser sustituidos o no por las máquinas, de si las máquinas nos van a superar, reflexiones desde luego que deben de hacerse, pero yo creo que se ha comprendido bien
la amenaza que supone la automatización de procesos, la aparición de robots, las decisiones automatizadas para la sociedad, y en estos momentos transitamos hacia esa sociedad 5.0 que combina, que tiene que equilibrar esa sociedad de datos con el centro neurálgico que es el ser humano. Pero esto es un cambio de paradigma de todas maneras. Se mire como se mire, es lo que decía Manuel ahora mismo. En medicina esto se traslada a lo que estamos acostumbrados a tener ahora, que es una historia clínica individualizada para mí, donde mis datos están en una historia clínica, donde los sistemas sanitarios son silos que no se comunican unos con nosotros, mis datos están protegidos en mi historia clínica, que es mía. Esto habría que matizarlo porque mía no es, pero de cada uno de nosotros, pero bueno, realmente se podría considerar así. Para avanzar con el marco normativo que nos da Europa sobre Espacio Europeo de Datos Sanitarios, sobre inteligencia artificial y sobre, en consonancia hacia donde caminamos, es que mis datos se van a poner, los datos de cada uno de nosotros aquí, se van a poner a disposición del colectivo por una serie de fines, que serán fines sociales, se supone para el bien común, pero que eso a su vez tendrá un traslado hacia un retorno hacia mi beneficio en forma de medicina personalizada que había dicho María José. Ahí es donde estamos, y esto desde luego es un cambio de paradigma brutal, socialmente y en salud, por supuestísimo, por eso los datos son tan apetecibles en estos momentos, y es a lo que nos vamos a tener que enfrentar, y esto tiene una serie de desafíos, por supuestísimo, éticos y jurídicos. Los jurídicos provienen de los dos marcos regulatorios más importantes que van a permitirnos transitar hacia esa sociedad 5.0, que es el Reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios y lo que conocimos en España como la RAI, el Reglamento de Inteligencia Artificial, y los desafíos legales se van a derivar de cómo hagamos la implementación de esa norma jurídica. Las normas jurídicas siempre son los marcos mínimos, establece marcos mínimos, que no son los éticos. Sabemos que los éticos siempre son estándares más altos que ese marco legal mínimo. Lo que es legal no tiene por qué ser ético y viceversa, lo que es ético no puede ser siempre legal. Por lo tanto, ahí hay una relación muy interesante. Pero como decía la subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, en ninguna otra disciplina en estos momentos necesitamos una brújula ética más que en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es la que va a revolucionar nuestra sociedad y porque tiene altos riesgos para el ser humano si no tenemos esa brújula ética que nos conduzca a esa sociedad 5.0. Lo que decía, las leyes nos indican lo que podemos y no podemos hacer, y la ética es lo que deberíamos hacer. Y lo que deberíamos hacer está, bajo mi punto de vista, en ese cuadro, en ese listado que yo os he resumido ahí, que engloban, para mi entender, los principales desafíos éticos y jurídicos en estos momentos, que se engloban prácticamente en defender o más bien saber equilibrar los derechos individuales fundamentales del individuo en esa sociedad de datos, colisionan ahí derechos colectivos y derechos individuales, la formación y responsabilidad del médico ante este cambio de paradigma, la seguridad
y confianza que el sistema o este marco ético y jurídico nos ofrezca, la transparencia y trazabilidad de la inteligencia artificial, como se ha comentado, y una cosa en la que no hemos entrado y en que yo sí voy a detallar es en la gobernanza ética de la inteligencia artificial, porque ahí está el quid de la cuestión: cómo y quién y cuándo nos gobiernen para establecer ese marco jurídico y ético. Yo voy a dar un punto de vista más práctico, médico, de la práctica clínica, de cuáles son los desafíos éticos de la inteligencia artificial aplicada a la salud. Pues la respuesta no es más ni menos. Antes decía el doctor Trujillo que la inteligencia artificial no va a separar lo que la medicina ha unido ¿no? al paciente. Bueno, pues eso se consigue ni más ni menos que utilizando o aplicando la inteligencia artificial, aplicando y dándole respuesta a los principios básicos éticos de la medicina, porque estos no tienen por qué cambiar, desde luego no tienen por qué cambiar. Y siempre siempre tienen que responder cuando nosotros pensemos por qué y cómo y cuándo aplicar una herramienta de inteligencia artificial en mi práctica diaria. Tengo que responder a estas preguntas. Si será beneficioso para el paciente, ¿lo será o no lo será? Pues de momento la inteligencia artificial tiene un inmensísimo poder de mejorar la atención médica en todos esos aspectos que ya hemos comentado: diagnóstico, nuevos tratamientos, gestión, muchísimos, esto me lo salto, muchísima evidencia científica que esto lo avala. Luego, el médico, que tiene obligación de utilizar los mejores medios disponibles para su paciente y para la sociedad, debe de no cerrarse a utilizar la inteligencia artificial. ¿Es beneficioso? Sí, siempre que se demuestre que esa herramienta es segura, efectiva y ha sido validada, como ya se ha comentado. Lo contrario también sucede y nos lo tenemos que plantear, porque siempre lo hacemos a la inversa. Negar a los pacientes el acceso a los beneficios potenciales de la inteligencia artificial también podría considerarse una negligencia médica por la misma razón y motivo. Cuidado, que el uso de la inteligencia artificial impuesta al médico por la administración pública es otro cantar, y esto ya lo ha comentado el doctor Trujillo también. Debería de haber ahí un amplio margen de decisión humana y no impositiva de la administración, y ahí enlazo con la responsabilidad. No, la inteligencia artificial, ¿cuándo será ética? Cuando no cause daño, ¿vale? Cuando no lo haga. Desde luego, la inteligencia artificial es muy buena para evitar errores. Sabéis que la seguridad del paciente es un serio problema de salud pública, causa millones de muertes, millones de gasto sanitario, y la mitad de ellos son prevenibles. Y la inteligencia artificial aquí ayuda mucho, pero por contra no debería de añadir nuevos riesgos, porque ya se ha comentado, cuando se aplica en salud se considera siempre que tendrá alto riesgo y pueden ser derivados de la caja negra, ya esto no me entretengo, daños por errores algorítmicos, por sesgos algorítmicos, por el mal uso, etcétera, etcétera. También se ha comentado los sesgos algorítmicos son importantísimos, que además se amplifican, no es que los traslade la inteligencia artificial, es que los amplifica. Pues bueno, ahí os muestro dos reputadas referencias sobre los sesgos que tiene la valoración de lesiones cutáneas cuando se emplea para el diagnóstico de lesiones malignas, cuando se emplea con piel blanca o cuando se emplea con individuos de raza negra. No tiene la misma precisión el dibujito de los límites de la lesión cuando el paciente es de raza oscura, de piel negra, ¿no? Pues esto es un sesgo importantísimo que tendremos que evaluar y conocer, porque si no, esta herramienta no es segura ni es efectiva y entonces no se aplica el principio de beneficencia. Igual con el género.
bueno, ahí la UNESCO, la inteligencia artificial generativa, revela pruebas alarmantes de estereotipos de géneros en las herramientas de inteligencia artificial. Otro problema importantísimo, un riesgo importantísimo en la práctica clínica es la reproducibilidad y la evaluación clínica. Esto, cuidado, porque los médicos tenemos que saber que no todas las herramientas de inteligencia artificial que están en el mercado, a pesar de que tengan el marcado CE y la conformidad y la evaluación por la conformidad, pueden ser aplicables a nuestro medio, a nuestros pacientes, a nuestro hospital. Tendremos que evaluarlo. Y después, si nos ceñimos al otro principio básico principio básico ético de la medicina, tenemos que referirnos al respeto a la autonomía del paciente y a lo que estamos acostumbrados en nuestra sociedad de ahora, no ni siquiera de la 4.0, que es la normativa que impregna todos los actos médicos que hacemos todos los días derivados de la aplicación de la Ley de Autonomía del Paciente 41/2002. Los pacientes tienen derecho a tomar decisiones informadas sobre su atención médica. Esto incluye los referidos a la inteligencia artificial, y los profesionales médicos, como ya se ha comentado, tienen la obligación de proporcionar a los pacientes esa información precisa y parcial. Es decir, que los pacientes tienen derecho a saber respecto a los resultados ofrecidos por la inteligencia artificial y sobre los datos empleados en esa inteligencia artificial. Aunque esto choca frontalmente, la Ley de Autonomía del Paciente choca frontalmente con lo que quiere hacer el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, como ya hemos comentado, y su nuevo derecho, no sé si es nuevo, yo creo que sí, el derecho de autoexclusión a que mis datos de salud estén tanto para atención primaria como secundaria. Es decir, que el paciente el tenedor de los datos va a poner a disposición del Espacio Europeo de Salud los datos de todos. Eso sí, habrá un derecho de autoexclusión particular que veremos cómo se ejerce. Eso será un problema importantísimo y máximo cuando no hay conciencia pública, porque aquí estamos nosotros que, bueno, más o menos somos avezados en inteligencia artificial, juristas, abogados, médicos, docentes, pero el ciudadano de a pie, los ciudadanos no saben esto que viene, no hay conciencia pública y debería de empezarse la casa por los suelos, y es informar y concienciar a la población de que esto realmente es así. Bueno, protección de derechos fundamentales, ya lo he visto. Un poquito para hablar de formación y responsabilidad profesional. Responsabilidad profesional no voy a tocarlo porque ya se ha hablado también, pero formación sí. La formación también es un desafío al que nos enfrentamos. Los profesionales sanitarios deberían de estar formados e informados sobre el manejo ético y legal de los datos de salud y de la inteligencia artificial, disponer de los medios electrónicos adecuados para reducir las cargas administrativas al registrar los datos, que, por cierto, poco se habla de que deben de ser de calidad, porque si no son de calidad, todo lo que hagamos va a ser inútil, y de esto los profesionales tampoco sabemos. Otro desafío para mi entender es que la responsabilidad del médico no debe incrementarse con la inteligencia artificial. Yo creo que no se incrementa y tampoco se perjudica por la introducción de la inteligencia artificial. Como decías, Manuel, si al final tú no tienes criterio y te dejas llevar por la decisión de la inteligencia artificial, pues entonces más vale que nos sustituyan. Y entonces esto no podrá ser así. Nosotros tendremos responsabilidad y, por lo tanto, tendremos la opción de siempre ignorar la decisión si yo considero que por el contexto o por lo que fuese, esa no es la mejor decisión para el paciente. Supongo que esto los juristas lo tendrán en cuenta, que eso será o formará parte de la lex artis, ¿no?
Una cosa muy importante, en el nuevo espacio, la nueva historia clínica electrónica del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, los pacientes podrán incluir datos en la historia clínica y observaciones, ¿vale? Cuidado, que hay que diferenciar bien, y esto es una cosa que a ver cómo se traslada a la ley española, qué valor jurídico y legal tiene lo que introduzcan los ciudadanos de lo que podamos introducir nosotros, y ocultar información. Esto me parece muy importante, porque si el paciente oculta información y yo no lo sé, puedo tomar una decisión errónea que le perjudique de forma importante. Otro reto, eso de los permisos que concederá el organismo de acceso a los datos sanitarios, eso es vital. Para mi gusto, en la gobernanza esta que he dicho, que es importantísimo, es vital el permiso, a quién se da, cómo se da y cuándo se da el acceso a los datos de salud de los pacientes, que no se llaman usuarios, de todos nosotros. Ahí tiene que haber sí o sí una evaluación de un comité ético independiente, y esto no es una obligación que en estos momentos conste en el reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Vamos a ver si el Gobierno español lo puede trasladar, y esto es una petición que desde el Consejo General le hemos hecho al Gobierno. Y después, en temas de seguridad y entornos seguros, desde luego nosotros creemos que introducirse en una base de datos sin que se asegure la identificación del profesional y del ciudadano es algo básico, pero para esto se tiene que cumplir con la normativa de la identificación digital descentralizada del nuevo reglamento eIDAS-2, que también es un nuevo reglamento escasamente aprobado por Europa, con el que tenemos que cumplir para esa identificación inequívoca, porque en un entorno seguro no se sabe a ciencia cierta quién va a ser el médico o el profesional que va a estar detrás de una plataforma de telemedicina, de una plataforma de receta o de un permiso para uso secundario. Y nada más. Yo creo que en la interrogante, que también es una dimensión ética de cómo las máquinas pueden sustituirnos, pues de momento yo soy optimista, no soy como el doctor Trujillo. Quizá dentro de mucho tiempo sí, pero yo creo que ahora no. De hecho, todos los estudios demuestran que la IA y el humano se potencian y, bueno, nunca vamos a ser solo datos, y las máquinas pues podrán actuar bajo criterios deontológicos, pero nunca éticos o morales, y están lejos de la moral, de la libertad, de la autorregulación, de tomar decisiones basadas en la moral y en la experiencia. Así que seguirá siendo inteligencia artificial antropocéntrica y antropogénica de momento, y servirá, creo yo, para humanizar y tomar decisiones compartidas. Nada más, lo siento por el... Menos cinco minutos. Bueno, muchas gracias, Maribel, por condensar todos los riesgos éticos que también conlleva la inteligencia artificial. Y ahora, para cerrar este bloque, tiene la palabra el profesor Manuel Eugenio Dorado. Bueno, buenas noches. Perdón, una interrupción. Tiene 15 minutos exactos porque nos avisan que cierran la facultad. Yo no me quiero quedar aquí esta noche. Haré todo lo rápido que pueda. Decía el filósofo griego Sócrates que la educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego. Y ese fuego se enciende con las chispas del avance tecnológico. Ahora depende de nosotros asegurar que arda con el conocimiento, la ética y el compromiso que han caracterizado a nuestra profesión desde sus orígenes. En definitiva, debemos recordar que la tecnología, por poderosa que sea, no es un fin en sí mismo, es una herramienta más. El verdadero desafío se basará en la integración de estas tecnologías de manera efectiva y ética,
favoreciendo la potencialización del aprendizaje sin deshumanizar la experiencia educativa y asistencial, contribuyendo a la más eficiente formación de nuestros estudiantes de medicina y la atención de los pacientes. Estimados compañeros, miembros de la comunidad universitaria, jurídica y médica, voy a cortar porque tengo una limitación de tiempo. Es para mí un honor dirigirme a ustedes hoy desde esta tribuna representando a la Facultad de Medicina como decano provisional para abordar uno de los desafíos más trascendentes que enfrenta nuestra profesión en el siglo XXI, la integración de la inteligencia artificial en la medicina y sus profundas implicaciones éticas, tanto en la formación de futuros profesionales como en el ejercicio clínico ciudadano. Con estas palabras, la vida es breve, el arte largo, la ocasión fugaz, la experiencia engañosa y el juicio difícil, que fueron atribuidas a Hipócrates, abro una reflexión que es al mismo tiempo un llamamiento sereno y una invitación ilusionante. Si la vida es breve y el arte médico es largo, entonces las aulas es nuestro taller, el lugar donde se forja el porvenir de la medicina. Hoy más que nunca nos corresponde reinventar la medicina desde las aulas, por una cuestión de responsabilidad, y es que los médicos del mañana se sientan hoy en nuestros pupitres. Paralelamente, el cuidado de la humanidad en las próximas décadas se definen ahora en nuestras decisiones pedagógicas. Como indicaba William Hosler, la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Educar para la incertidumbre y formar para la probabilidad es aquí la tarea. La transformación educativa no puede confundirse con un catálogo de herramientas. La tecnología, por fascinante que sea, se trata de un medio, no un fin. El propósito parece invariable, formar médicos excelentes, competentes y compasivos, con juicio clínico, destreza técnica, rigor científico y compromiso social. Según las reflexiones del profesor Julio Mayor sobre la inteligencia artificial generativa, publicadas en el 2024, la inteligencia artificial generativa no es solo una herramienta tecnológica avanzada, es un catalizador de innovación y creatividad. La clave está, como siempre, en cómo integramos la tecnología en la educación médica y en el ejercicio profesional. Así, en lugar de depender de ella para respuestas rápidas y soluciones fáciles, podemos utilizarla para crear entornos de aprendizaje que promuevan la curiosidad, la indagación, el debate crítico y, por supuesto, el solucionar problemas médicos complejos. En esencia, la inteligencia artificial actual es una herramienta de amplificación de capacidades humanas, una tecnología de propósito general que está transformando a la sociedad al automatizar el reconocimiento de patrones complejos y la generación de contenido, todo ello partiendo de la premisa fundamental de aprender de los datos. Don Santiago Ramón y Cajal nos legó dos exhortaciones que hoy resuenan con especial fuerza. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, y las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas. El aula es el lugar donde convertimos ideas en hábito, curiosidad en método y asombro en servicio. Todo ello para poder dar un mejor servicio médico a la sociedad. La tecnología no es excusa para olvidar el rostro del paciente. La formación del médico del siglo XXI requiere ética, historia de la medicina, antropología, filosofía, derecho sanitario y economía de la salud. Igualmente necesita interacción con las artes y la literatura para comprender el sufrimiento, la fragilidad y la esperanza. Actualmente nos encontramos en un momento histórico sin precedentes, como bien señala el doctor Eric Topol en su obra seminal Deep Medicine, Medicina Profunda. Actualmente vivimos en un mundo de medicina superficial. Los pacientes existen en un mundo de datos insuficiente, tiempo insuficiente, contexto insuficiente y presencia insuficiente. Esta realidad que Topol denomina medicina superficial nos interpela a reflexionar sobre cómo la tecnología puede ser tanto parte del problema como a la vez la solución. La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una realidad clínica presente. Sistemas de aprendizaje automático diagnostican cáncer pulmonar en tomografías con precisión del 97%. Ciertos algoritmos predicen riesgo de sepsis antes de que se manifiesten clínicamente y modelos de deep learning interpretan radiografía con una exactitud que supera en algunos casos la capacidad humana individual. Sin embargo, esta revolución tecnológica trae consigo dilemas éticos fundamentales que no pueden ser ignorados. La Organización Mundial de la Salud, en su informe del 2021 sobre ética y gobernanza de la inteligencia artificial en salud, estableció 6 principios fundamentales que deben de guiar el desarrollo y la implementación de estas tecnologías.
la protección de la autonomía humana, la promoción del bienestar y la seguridad de los seres humanos, la transparencia y explicabilidad, la responsabilidad y la rendición de cuentas, la inclusividad y equidad y la sostenibilidad. Estos principios no son meras declaraciones aspiracionales, sino que constituyen el marco ético esencial para navegar en esta transformación. Como afirma la doctora Lima Sánchez, la inteligencia artificial siempre es un complemento. El juicio clínico no se delega. Esta afirmación encapsula uno de los principios fundamentales que debe regir nuestra relación con estas tecnologías. La inteligencia artificial debe amplificar, no sustituir, la capacidad humana de cuidar. Los principios bioéticos fundamentales formulados por Batchon y Sildren, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, no han perdido vigencia. Al contrario, adquieren nuevas dimensiones en el contexto de la inteligencia artificial. El principio de autonomía exige que los pacientes reciban una información clara sobre el uso de sistemas de inteligencia artificial en su diagnóstico o tratamiento. Como señala Carolina Pereira Sáez, un uso de la inteligencia artificial adecuado al fundamento del consentimiento informado es el que tiene en cuenta las exigencias de la condición libre del ser humano y el carácter interpersonal de la relación entre profesional asistencial y paciente. No basta con obtener el consentimiento tradicional, se requiere lo que algunos expertos denominan un consentimiento informado reforzado, donde el paciente debe de saber si su diagnóstico o tratamiento se apoya en inteligencia artificial y cuáles son sus límites y qué alternativas existen. La transparencia no es opcional, es una obligación ética y cada vez más legal. El principio de no maleficencia, primus non nocere, cobra especial relevancia ante el fenómeno de los sesgos algorítmicos. La investigación ha documentado casos alarmantes, algoritmos de reconocimiento facial que funcionan mejor con otras personas que no son blancas, sistemas de asignación de recursos sanitarios que sistemáticamente desfavorecen a ciertos tipos de pacientes y calculadoras de riesgo de osteoporosis que infradiagnostican a mujeres de otra raza que no es la blanca. Estos sesgos no son meros errores técnicos, son manifestaciones de discriminación sistemática que perpetúan y amplifican desigualdades estructurales existentes en nuestro sistema de salud. Como señala un estudio reciente, la falta de datos diversos y bien etiquetados, la omisión de variables clave como sexo, género, raza y el entrenamiento de algoritmos con base homogénea generan herramientas que perpetúan desigualdades. Por otro lado, la inteligencia artificial ofrece oportunidades sin precedentes para materializar el principio de beneficencia. La medicina de precisión impulsada por algoritmos de aprendizaje automático permite personalizar tratamientos oncológicos, predecir respuestas a fármacos según perfiles genéticos y detectar enfermedades en estadios tempranos cuando son más tratables. El principio de justicia nos obliga a preguntarnos ¿quién tendrá acceso a estas tecnologías? La brecha digital en salud amenaza con crear un sistema de dos velocidades, donde poblaciones vulnerables queden excluidas de los beneficios de la inteligencia artificial. La UNESCO, en su recomendación sobre la ética y la inteligencia artificial de 2021, enfatiza la necesidad de asegurar inclusividad y equidad en el desarrollo y despliegue de estas tecnologías. Uno de los desafíos más complejos al que nos enfrentamos es la dilución de la responsabilidad. Cuando un algoritmo recomienda un tratamiento que resulta perjudicial, ¿quién es el responsable? ¿El médico que siguió la recomendación, el desarrollador del software, la institución que implementó el sistema? Como señala el Instituto de Bioética, cuando un algoritmo recomienda pruebas o tratamientos, la responsabilidad derivada de la implementación de esto seguirá siendo del propio médico. De la persona que ha diseñado el algoritmo, esta pregunta no tiene respuesta simple, pero la tendencia jurídica apunta hacia una responsabilidad compartida, donde cada actor debe demostrar que ha seguido los estándares y protocolos correspondientes. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que entró en vigor en agosto del 2024, establece un marco regulatorio basado en riesgo. Los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo en el ámbito sanitario, que incluyen software de diagnóstico y sistemas de apoyo a la decisión clínica, deben cumplir requisitos estrictos, supervisión humana constante, datos de calidad y representativos, mecanismos de transparencia y capacidad de auditoría. La nueva Directiva de Responsabilidad por Productos Defectuosos de la Unión Europea establece claramente que el software, incluidos los sistemas de inteligencia artificial, son productos sujetos a responsabilidad objetiva. Los desarrolladores de inteligencia artificial son considerados fabricantes y deben responder por los daños causados por defectos en su sistema. La integración de la inteligencia artificial en la medicina exige una transformación profunda. Nuestro currículum formativo
Como señala el Instituto de Bioética, igual que en el siglo XX, para la evolución de la medicina fue necesario incorporar en la formación médica conocimientos sobre estadística, será imprescindible en la formación del médico del presente o futuro cercano incorporar conocimientos sobre el funcionamiento de la inteligencia artificial y machine learning, para saber conocer sus bases, pero también sus limitaciones. Esta formación no puede limitarse a aspectos técnicos. Debemos educar a nuestros estudiantes en pensamiento crítico algorítmico, la capacidad de cuestionar y validar las recomendaciones de los sistemas de inteligencia artificial en lugar de aceptarlas sin crítica, competencia ética digital, comprender las implicaciones éticas del uso de inteligencia artificial, incluyendo sesgo, privacidad, consentimiento informado y responsabilidad profesional. Comunicación empática. Paradójicamente, en la era de la tecnología, las habilidades humanísticas se vuelven más valiosas. Como afirma Topol, la inteligencia artificial debe liberar al médico del teclado para restaurar el contacto visual, el tacto humano y la escucha activa, que son esenciales para el cuidado. Alfabetización en datos, entender los fundamentos estadísticos, los tipos de algoritmos y la organización de sistemas en entornos clínicos. La Asociación Médica Americana ha enfatizado que el uso responsable de la inteligencia artificial en medicina requiere diseñar y desplegar sistemas de inteligencia artificial que aborden objetivos clínicamente significativos. 5 minutos para el cierre. Defiendan los valores que definen la profesión médica, promuevan la equidad en salud y establezcan expectativas claras de rendición de cuentas. En el ejercicio clínico diario, los médicos nos enfrentamos a decisiones éticas constantes relacionadas con la inteligencia artificial. La transparencia con el paciente es esencial. Debemos informar siempre cuando un diagnóstico se basa parcial o totalmente en inteligencia artificial. La respuesta ética es afirmativa. Los pacientes tienen derecho a conocer qué herramientas se utilizan en su atención. Siempre supervisión humana. En la Ley de la Inteligencia Artificial aprobada por el Parlamento Europeo en 2024 y las directrices de la OMS son claros. La supervisión humana no es opcional. El médico debe mantener siempre el control final de las decisiones clínicas. Como señala el Colegio de Médicos de Madrid, debe quedar constancia de qué sistema se utilizó, qué recomendación se dio y cuál fue la decisión final. En la gestión de datos, los médicos somos custodios de información sensible. Como afirma la doctora Lima Sánchez, si nosotros como médicos no entendemos cómo se va a usar los datos de nuestros pacientes, mucho menos lo sabrán los pacientes. Y tenemos la obligación de explicarle con claridad cómo se usarán sus datos para entrenar modelos de inteligencia artificial. Es necesario la protección contra sesgo. Debemos ser vigilantes ante posibles discriminaciones algorítmicas. Si observamos que un sistema produce resultados sistemáticamente peores para ciertos grupos de pacientes, tenemos la obligación ética de reportarlo y dejar de usarlo. Los documentos de la OMS, UNESCO, la Asociación Médica Mundial y el Código Deontológico de la Organización Médica Colegial coinciden en varios puntos clave. La importancia de la equidad en el acceso a estas tecnologías, la necesidad de transparencia y explicabilidad en los algoritmos, la protección de la privacidad y confidencialidad de los datos, la importancia de una supervisión ética constante, el principio de que la inteligencia artificial debe complementar, no sustituir el juicio clínico. Regresemos a las palabras de Eric Topol. Él propone que la verdadera promesa de la inteligencia artificial no es automatizar la medicina, sino humanizarla. Su concepto de medicina profunda se basa en 3 pilares. Definición profunda de los individuos mediante la integración de todos los datos relevantes, genómicos, clínicos, ambientales. Aprendizaje profundo mediante algoritmos que asistan en diagnóstico y tratamiento. Empatía profunda que surge cuando los médicos liberados de tareas administrativas pueden dedicar más tiempo y atención genuina a sus pacientes. Esta visión no es utópica, es alcanzable y completamente realizable, pero requiere que tomemos decisiones éticas conscientes ahora en esta fase formativa de la inteligencia artificial médica. Debemos hacer una llamada activa a la acción ética. A día de hoy nos encontramos en una encrucijada histórica. Las decisiones que tomemos hoy sobre cómo integramos la inteligencia artificial en la medicina determinará no solo la eficiencia de nuestro sistema de salud, sino su humanidad misma. Como Albert Schweitzer, la ética es la reverencia por la vida. La ética no puede ser una reflexión posterior, debe ser el fundamento sobre el cual construimos esta nueva medicina. Como señala Luciano Floridi, uno de los principales filósofos de la ética de la inteligencia artificial, debemos ser éticamente conscientes, de manera proactiva. Si no abordamos los riesgos éticos de manera anticipada, corremos el peligro de un nuevo invierno de la inteligencia artificial, causado por la pérdida de confianza pública de la misma.
Mi mensaje final es a la responsabilidad compartida, a las instituciones educativas que integren la ética de la inteligencia artificial en todos los niveles del currículum médico, a los profesionales clínicos que mantengan siempre la primacía de juicio humano y la supervisión activa, a los desarrolladores tecnológicos que trabajen mano a mano con médicos y bioeticistas, desde las fases iniciales del diseño de los algoritmos, a los legisladores y reguladores que establezcan marcos claros que protejan a los pacientes sin limitar la innovación tecnológica, y a los pacientes, empoderémosles con información y participación activa en las decisiones sobre el uso de inteligencia artificial. La medicina siempre ha sido, en su esencia, un acto de cuidado humano, hacia otro ser humano. La inteligencia artificial puede y debe servir para magnificar ese cuidado, no para sustituirlo. Como profesionales de la salud, nuestra obligación ética fundamental permanece inmutable. El bienestar del paciente debe ser siempre nuestra primera consideración. Recordemos las palabras que citan tanto la OMS como numerosos códigos deontológicos. El secreto del cuidado del paciente está en cuidar del paciente. Esta verdad sencilla pero profunda debe guiar cada decisión que tomemos sobre la implementación de la inteligencia artificial en nuestra noble profesión de la medicina. Este es el futuro que debemos aspirar, un futuro en el que la innovación no eclipse al paciente, ni en el que la tecnología reemplace al juicio, sino un futuro en el que la docencia sea la primera forma de cuidado. Reinventemos, pues, la medicina desde el aula y en el ejercicio profesional, siempre con valentía, criterio y esperanza, adaptándonos a los tiempos actuales. De esa forma, conseguiremos que nuestros estudiantes y, por tanto, los futuros médicos que nos cuidarán, salgan de nuestras aulas más formados e ilusionados, pero sobre todo, y sin lugar a dudas, mejor preparados para enfrentarse a los retos profesionales de la medicina moderna en la sociedad del siglo XXI. Muchas gracias por su atención.